Muy buenas chicos. Estamos en un directo con Apilos Live, volando con el A320, esta vez con Aer Lingus, una aerolínea de Irlanda. Estamos en el aeropuerto de Dublín y a través de Apilots Live vamos a hacer un vuelo de Dublín a Múnich. Voy a enseñar el vuelo que vamos a hacer. Vale, es uno de los vuelos que están programados con la aerolínea de Aer Lingus, que es con la que estoy volando ahora. Y en este caso, el vuelo que toca es de Dublín a Múnich, que es el vuelo que vamos a hacer. Este vuelo es un vuelo real de la aerolínea, es un vuelo que sale a las 15:25 en hora UTC, en hora Zulu, y que tiene una duración aproximada de 2 horas de vuelo. ¿Vale? Vamos a usar ProATC para el control de ATC y estamos inyectando tráfico real de FlightRadar 24. No estamos volando ni bound ni estamos volando online, pero vamos a tener nuestros tráficos igual, ¿vale? Entonces nos vamos a cabina ya. Tenemos el plan de vuelo generado, ¿vale? A través de SimBrief Dispatch, la opción de este programa de Apilos Live, que te permite realizar rutas eh, reales, de aerolíneas reales, pues cada una con sus rutas, bueno. Y en este caso estamos volando con Aer Lingus, después de haber volado con LATAM Chile. En este caso ya he realizado alguno de los vuelos con esta aerolínea. Lo que pasa es que son vuelos bastante largos de duración, pero bueno, hoy sí que voy a hacer el directo de las 2 horas que dura el vuelo aproximadamente. Así que nos vamos a ir a cabina. Vamos a hacer el vuelo programado para la hora en la que está en la vida real, ¿vale? Este vuelo. Y estamos aquí en el aeropuerto, en este caso en el aeropuerto de default de Dublín, y aterrizaremos en el aeropuerto de Múnich. Así que nos vamos a cabina. Y lo que primero que vamos a hacer es energizar el avión. Batería 1, batería 2 y external power. Luces de nav on. Armamos luces de emergencia y las de smoking las ponemos en auto. De momento esto. Ahora vamos a ir cargando ya el plan de vuelo aquí. Nos quedan 20 minutos de salida, bueno, 19 ahora. Y bueno, vamos a ir llamando para que nos vayan cargando el fuel. Vamos a Refueling truck is on its way. A ver si lo tenemos bien cargado, esto bien configurado. Rollout SimBrief. 132 packs. Sale ahora. Y ahora sí. Bueno, el fuel ya está llamado. Así que nos vamos a ir a empezar ya a cargar cositas en el iPad. En la tablet en este caso. Vamos a ver. El plan de vuelo ya lo tenemos cargado. Vamos a cargar también
coloco los datos aquí. Somos el vuelo 356 de la compañía Aer Lingus. Y en este caso vamos a tener un nivel de vuelo de 370. ¿Vale? Así que vamos a empezar ya a cargar el plan de vuelo. Mientras tanto, lo que vamos a aprovechar, vamos a poner ya los inerciales que se vayan poniendo sincronizados. ¿Vale? Esto lo tenemos también. Perfecto. Bien. Y ahora sí. Ahora nos vamos a ir ya a init a pedir el plan de vuelo. Ya lo tenemos precargados el alternativo storage. Esperemos no ir. Y el plan de vuelo. El número de vuelo es el Eco India November 0356. 0356 lo colocamos aquí. El cost index que nos marca es de 53, nivel de vuelo 370. Así que ponemos 53 en cost index, 370 de nivel de vuelo, pero la temperatura vamos a comprobar aquí que nos da el top of climb de temperatura. Lo tenemos aquí. Menos 63, menos 63, menos 63. Así que colocamos menos 63. Ya lo tenemos esto. Vamos a cargar los vientos. Perfecto. Le damos a Win Request y insertamos. Y ahora sí. Ahora vamos a ver por dónde salimos en Dublín. En Dublín salimos por la pista, según el plan de vuelo de Simbriev, por la 28 derecha. Yo he estado consultando aquí en ProATC qué pistas me dan activas y me dan la 28 izquierda, así que vamos a actualizar Fuel truck is in position. el plan de vuelo. No sé si está ya actualizado, creo que no. Nos sigue dando la 28 derecha, así que voy a actualizar la 28 izquierda. Le voy a poner que salimos por la 28 izquierda, pero falta generar el plan de vuelo. Y ahora sí. Ahora actualizamos. Y ya tenemos aquí la 28 izquierda, que es la que nos sale en el ProATC. El ProATC es para gestionar lo que son las comunicaciones con el ATC, que no es el que está por defecto en el FlySim cuando no volamos online, ¿vale? Pero que tengamos un poquito más de inversión en cuanto a realismo. Vamos a salir por la 28 izquierda, ¿vale? Entonces lo indicamos aquí. Salimos por la 28 izquierda. Esto lo vamos a cerrar. Y después de la 28 izquierda salimos por PESIT 6 alfa. Así que buscamos aquí PESIT 6 alfa. Aquí lo tenemos. Lo marcamos, ya nos sale aquí, que salimos por aquí, insertamos. Ya tenemos esto. El resto de puntos ya nos lo ha precargado del Simbriev y por lo tanto vamos a indicar ahora por dónde vamos a llegar a Múnich. A Múnich vamos a llegar por la 26 derecha, porque aquí eso es lo que me decía, que la llegada estaba
por la 26 derecha. Me fío más de esto que de Simbriev. 26 derecha, así que cogemos, le decimos 26 derecha. Es un ILS, ¿vale? La llegada es por Rockhill 1 Bravo, así que elegimos Rockhill 1 Bravo. Cogemos aquí Rockhill 1 Bravo, que es esta, y vamos a mirar las vías. Las vías las vamos a ver en las cartas. Recargamos las cartas. De Dublín lo que vamos a necesitar va a ser el aeropuerto, ¿vale? Y la salida de Partur. De Partur hemos dicho que salíamos por Pesit 6 Alfa. Pesit 6 Alfa, aquí está. Vamos a salir por aquí. Pesit 6 Alfa hasta el punto de Pesit, que tenemos que estar no más de nivel de vuelo 230, que es el techo que tiene, ¿vale? Es decir, que pondremos 230 como nivel inicial, ¿vale? Entonces ahora lo que vamos a cargar son las cartas de las llegadas. Vamos a necesitar el aeropuerto igual de Dublín de Múnich, y la llegada, pues en este caso hemos dicho que es por, a ver, vamos a mirar aquí, Rockhill 1 Bravo. Así que cogemos, le decimos que las cartas será Rockhill 1 Bravo, Rockhill 1 Alfa, Rockhill 1 Bravo, es esta, ¿vale? Entonces ahora vemos que de Rockhill, que es el punto de entrada, Rockhill 1 Bravo, vamos a llegar hasta, parece ser que sea Mick, porque esto va en dirección para acá, y esto es por si llegas desde Landun para ir para acá. Así que vamos a mirar a ver qué entradas nos dan. Mick, ¿vale? Entramos por Mick. Perfecto. Le decimos que entramos por Mick y ya tenemos esto, que lo que vamos a hacer es comprobar que esté todo correcto de una forma muy sencilla. Ponemos esto en plan, minimizamos esto pues a 20 millas para no tener que estar con 40 millas, ya está bien. Ponemos esto en plan y vamos hacia arriba, ¿vale? Con el cursor para ver si hay alguna discontinuidad o algún corte, o si llegamos directamente a donde tenemos que llegar, que es al aeropuerto, en este caso de Múnich. ¿Vale? Vemos que la aproximación ya está programada y es de forma correcta, no tenemos ninguna discontinuidad. Así que lo vamos a dar por bueno. Y mientras esto le quedan todavía un minutito para alinear los ILS, vamos a colocar aquí las constraints. Esto ya lo podemos poner en RC. Vamos a decir que vayan embarcando los pasajeros. Para ello le vamos a decir que Operate Jetways para que se acerque. Vamos a comprobar aquí que en los ground service las puertas se abren. Perfecto. Ya tenemos la puerta abierta.
y vamos a decirle ya que empiece a embarcar. Boarding requested. Y por otro lado, vamos a decirle también que empiece a embarcar en el programa de PAX X, que es otro programa que tengo que le da un poquito más de vidilla a esto. Vale, perfecto. Pues en principio ahora nos dirá que qué es lo que queremos embarcar. Esto de momento no vamos a tocar nada porque vamos a seguir entrando al plan de vuelo. Para ello vamos a decirle aquí en la parte de Mass and Balance, que son los pesos, que cargue lo que viene, pero para no tener que estar esperando le vamos a decir instantáneo, ¿vale? Como si ya estuvieran el embarque hecho. Ya me marca aquí 132 y todo esto a nivel de a nivel del Fénix. Como estamos usando el GSX, le voy a decir que use el GSX para hacer el embarque. Passengers boarding starting. Ahora van a empezar a embarcar. Aquí ya tenemos los pesos. Esto en principio hasta que no se hace todo el embarque no dispones de él, pero para agilizar un poco el tiempo lo hemos hecho 56.4, 31.2 y eso es lo que vamos a entrar en los pesos. Le damos init y le decimos que de therefore weight tenemos 56.4 y de max 0 for weight tenemos 31.2. ¿Qué es esto? 31.2 y ahora lo ponemos aquí. El block fuel vamos a ir con 8.3, que redondeando el 6 sería 8.4, así que eso es lo que vamos a poner, 8.4 en el block fuel. Si tenemos los inerciales alineados, ¿vale? Que en este caso ya están, aquí ya nos tiene que salir el tiempo aproximado de vuelo, que aquí salen 203 minutos, que si nos vamos a la hoja del plan de vuelo, aquí nos marca 203 minutos. Eso significa que está bien configurado, nos cuadra. Ahora vamos a entrar lo que son, ya tenemos los pesos, vamos a entrar en la performance. Para entrar en las performance nos vamos aquí y aquí le vamos a decir que en Dublín vamos a salir por la 28 izquierda. Está en seco, ¿vale? Cargamos, vamos a salir con PAX off, sincronizamos lo que es el METAR, ¿vale? El weather, que estamos por cierto a 1030, así que vamos a aprovechar y vamos a poner ya 1030 aquí. Todavía no hemos comunicado con torre, pero nos va a decir que estamos a 1030, o eso espero, ¿vale? Entonces vamos a aprovechar y vamos a empezar ya a que nos diga torre qué es lo que el contacto inicial. Para ello voy a activar el sonido del ProATC, ¿vale? Ya se empieza a oír lo que son las comunicaciones de torre. Y ahora sí, ahora le decimos New Request. Nos dice que estamos a 1030 de QNH, ya lo tenemos. Y vamos a salir por la 28 izquierda, ya lo tenemos. El nivel inicial es 130, así que colocamos aquí 130. 130. Que después de 10 minutos tenemos que subir a 370, pero bueno, y que le respondemos en 7126, así que el transpondedor lo vamos a poner en 7126. 7126.
7-1. 7-1-2-6. Vale, perfecto. Lo tenemos aquí preparadito. Bien. Después nos ha dicho que contactemos con delivery en 12, no, a ver, con tierra en 121800. Así que vamos a ir preparando aquí 121800. Vale, ya lo tenemos aquí preparado. Vamos a seguir por donde íbamos. A ver, esto lo vamos a poner ya que se ponga en horizontal y alineado. Seguimos cargando pasaje y maletas. Lo podemos ver en la forma externa, ¿vale? Que seguimos aquí cargando. Están embarcando. Nos vemos aquí en la pasarela que están embarcando el pasaje, y por esta parte está embarcando lo que es la parte de las maletas y equipaje. Seguimos por donde íbamos. Estábamos con el tema de lo que es el takeoff, y aquí le vamos a decir que salimos, vale, perfecto, y le decimos calcular. Nos da unas velocidades de 141, 141, 143, así que eso es lo que vamos a poner: 141, 141 y 143. Perfecto. El nivel de transición es correcto, son 5000. Los flaps los tenemos aquí: 1 down 01, por lo tanto ponemos 1 barra down 0.1, los colocamos aquí. Flaps tenemos 67, así que colocamos 67. Y en principio ahora ya lo que nos toca es la parte de la aproximación. Configurar la aproximación, que la vamos a hacer inicialmente según lo que los datos que tenemos, pero que luego iremos actualizando, porque en 2 horas puede cambiar. ¿Cómo lo hacemos? Pues pidiendo el METAR de destino. ¿Y esto dónde lo tenemos? Lo podemos pedir a través de aquí, ¿vale? Weather, y colocamos el aeropuerto de destino. Eco Delta Delta Mike, le decimos que es, ok, yes, vale, bien. Y ahora a ver si tenemos ya lo que es el METAR. Aquí no, perdón, esto va aquí, mensajes recibidos. Esta es la hoja de carga, vale, ya tenemos aquí la hoja de carga confirmada: 56.4 y 31.2 es lo que creemos que es lo que yo creo que he puesto. Vamos a ir un momento a performance en init, aquí 56.4, 21.2, perfecto, coincide. Y aquí vamos a decirle ya que nos dé lo que son los mensajes, que este ya lo tenemos. El weather de Múnich nos dice que tenemos un QNH de 1016, ¿vale? Pues colocamos aquí 1026, perdón, de 1026 tenemos menos 1 grado, y vientos aquí marca 0,103, o sea 0,10 a 3 nudos. 3. El varo lo vamos a coger de la carta del aeropuerto,
hemos recargado aquí. Tenemos, bueno, nos falta la aproximación. Cargar la aproximación. Hemos dicho que llegamos por la 08. Por la 26 derecha, así que buscamos ILS 26 derecha, right, esta, vale, cogemos esto y esto, pero vamos, ¿qué es esto? Y aquí el barométrico nos indica que el ILS tenemos que poner 1649, así que eso es lo que vamos a poner aquí, 1649 de mínimos. Perfecto, ya lo tenemos. Está todo perfecto. Vale, esto lo dejamos en performance para luego tener estos datos. Vamos a ir arrancando ya la PU. Y nos queda todavía pasaje por embarcar. Vale, perfecto. Aquí ahora cuando llegue la PU, ponemos aquí la PU. Esto empezará a subir. Y cuando esto tenga ya energía, vamos a encender el APU LED. Vale, nos estamos acercando ya. Ya pone disponible, ya tiene esto energía, por lo tanto vamos a darle ya a la PUBLIT. Vamos a ir poniendo ya la señal de cinturones en cuanto esté todo embarcado. Vemos aquí cómo van embarcando. Creo que ya está, ¿eh? Este va a ser el último. 132, perfecto. Ya están todos. Perfectos. Pues si ya están todos, ponemos señal de cinturones. Y vamos a ir cerrando puertas. Y esto lo hacemos aquí. Esto ya está cerrado. Cerramos puertas aquí. Y vamos a decirle que nos quite ya el jetway. Ok. A continuación vamos a ir ya pidiendo lo que es el pushback. Para mirar el pushback, lo que vamos a hacer es mirar las cartas, en este caso la del aeropuerto de Dublín, y vamos a mirar la del aeropuerto. ¿Por qué? Porque vamos a salir por la 28 izquierda y nosotros estamos aquí. Así que el pushback tiene que ir hacia nuestra derecha, situándonos aquí hacia nuestra derecha. Por lo tanto, ahora cuando pregunte hacia dónde queremos el pushback, tenemos que decirle hacia nuestra derecha. De ello antes tenemos que hacer otras cosas, como es, por ejemplo,
quitar ya lo que es el external power, porque ya tenemos la PU encendida. Y tenemos que quitar también lo que son los calzos y el external power que estaba enchufando al avión la energía. Vale, entonces ya tenemos todo preparado. Ahora se incorpora lo que es el pushback y nos pregunta que hacia dónde queremos, y le tenemos que decir que hacia la derecha. Una vez que le decimos hacia la derecha, empieza con el locking gear. Quitamos los parking brakes. Y ahora ya colocamos modo start. Se nos ha olvidado poner los pumps, ¿vale? Y las luces, las beacon, son las que se ponen cuando se arrancan los motores. Y a continuación sí, ahora ya motor 1, motor 2. Ya tenemos aquí el motor 2 inyectando. Vale. De momento vamos bien. Y nos va a hacer el pushback hacia la derecha, que es lo que hemos pedido. Los parking brakes. Y vamos a decirle que sí que están arrancando los motores. Que no tengamos todavía el 2 encendido. Vale. Y esto ya está estabilizado. Motor 2. Motor 1. Motor 1. ¿Cómo están? Los frenos están correctamente. Vale. Pues vamos a ir colocando esto aquí. Y en cuanto esté esto listo, estamos a 1030, vamos a colocar 1030 aquí. Esto ya está calado. Y esto sigue su curso. Estamos encendiendo ahora el motor 1. Y lo que vamos a hacer ya es ir a tierra. Que es donde nos habían dicho que tenemos que contactar. A ver si se estabiliza.
está estabilizado. Vale, perfecto. Pues contactamos con tierra. Pushback. Está aquí, me he equivocado. Tenía que haberle dado al pushback. Ya está. Ahora sí. Ground control con taxi. Vamos a pedir el taxi, el follow me, a ver si sale. Para que lo veamos. Aunque vamos a salir de aquí, de donde están saliendo todos. Estos son tráficos reales que ahora mismo por Flight Radar inyectados al simulador. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues vamos a poner un flap down 01. Vamos a poner esto en flap 01. 01 aquí. Es el trim. Vamos a poner los frenos al máximo, el autofreno, autobrake. Lo tenemos aquí. Vamos a poner 1 punto de flap que tenemos configurado. Y en principio, si le damos aquí, nos dice ahora que nos faltan los spoilers. Pues le damos a los spoilers, que es aquí. Y armamos los spoilers. Y ahora sí, ahora le damos aquí. Ya nos dice que está todo correcto. Perfecto. Batallado de instrucciones. Pues vamos a pedir el follow me. Venga, va. Vamos a poner el follow me a la 28 izquierda. Y ahora tendrá que llegar a un follow me. Aquí lo tenemos. Así que vamos para allá. Luces de runway. Luces de cuff. Y esto lo apagamos porque ya está esto y esto es normal, se nos ha olvidado y en principio ya está, así que nos vamos, que nos está esperando. Quitamos parking brake y nos vamos con un puntito de gas. Y nos empezamos a mover. Luces anticolisión. Recordamos que aquí tenemos que tener la carta de el aeropuerto. Vale.
118.6. Shamrock 356. Contacta con torre en 118600. Así que ahora en cuanto lleguemos aquí al punto de espera vamos a contactar con torre. Así que ahora cogemos, paramos aquí. Frenos, parking brake. 118600. Venga, pues 118600. Perfecto. Vamos a mirar también. Me dice que entre, alinee y espere en la 28 izquierda. Así que estoy autorizado a entrar. Me voy a preparar ya la frecuencia de Departure Frequency, que es la siguiente que me van a pedir. 13095. Porque luego me cuesta un poco más sintonizarla. 13095. Así que vamos aquí. Perfecto. Ahí, ya está. Y ahora sí, ahora pues ponemos, como nos han autorizado, ponemos las luces strobe, las luces de navegación, ponemos el TRA, perfecto, está todo correcto. Vale, pues venga, que nos vamos. Quitamos frenos, un poquito de gas. Un poquito de potencia, que nos vamos. Vale, pues ya me está autorizando el despegue. Viento 260 a 7 nudos. Así que runway 28 izquierda. Clear it for takeoff. Venga. Ponemos el crono. Le damos al 50% de potencia. Frenos. Soltamos frenos. Y flex. V1. Check. Rotate. Gear up. Subimos el tren. Ahora ya me está diciendo que contacte con 130950. Así que es lo que vamos a hacer. Contactamos con 130.
De momento vamos en manual. Ya me está diciendo que ponga en line. Vale, perfecto. Todavía no hemos llegado al punto donde tenemos que quitar los flaps. Dice que continúe hasta Habit 1 Bravo a 130. Vale, pues eso, 130 ya lo tenemos. Estamos yendo en manual. Saliendo de Dublín. Ya podemos poner a estándar. Estándar y estándar. Aquí en estándar lo que vamos a hacer es poner a 1013, que es el estándar. Ponemos a 1013 y ya lo tenemos en estándar. Y aquí me está diciendo que vuele a 140 de GDEM, pero como ya he puesto el piloto automático, pues ya está virando de forma automática a este rumbo. Vale, aquí ya quitamos el punto de flap y desarmamos el spoiler, el autofreno, y autofreno lo quitamos ya. Y ahora ya rumbo a Múnich. A ver qué tiempo nos espera en Múnich, que me parece que no está muy fino. Me está diciendo que vire a 120, pero yo voy a seguir con el rumbo que tengo aquí prefijado porque 120 no me cuadra. Vamos ya, en cuanto lleguemos a los 10.000, aunque hay aquí una constraint de 9.000, que ya nos estamos acercando, ¿vale? O sea que si miramos la carta de salida, pues tendremos aquí que estamos yendo rumbo 157 hasta Nepot, y aquí me marca una constraint de 9.000, pero vale, ya hemos pasado la constraint y ahora ya vamos directo a los 10.000, por lo tanto cogemos y ya tenemos los 10.000. Quitamos las luces de navegación, las luces sí, y ponemos ya que se puedan mover en la cabina.
No sé por qué me está dando estas direcciones. Los Heden. ¿Eh? Vuele a 080, pero si estoy yendo a... A ver, a ver. Clear direct to sección 1160. A ese ya me cuadra más. Delta Whiskey 682. A ver, Delta Whiskey 682. ¿Dónde está? Delta Whiskey 682. Directo a Delta Whiskey 682. 160. Vamos a ponerlo aquí. Delta Whiskey 682. Es capaz de coger. Y le digo que inserte. ¿Por qué me gira a la izquierda? Bueno, se le había ido la pinza. Continuidad. Arreglado. Vamos directo a Nepot, que según las cartas publicadas, que son estas. Ahora estamos aquí. Estamos a 43 millas de Pesit, que es aquí, ¿vale? Pero ahora ya estamos abandonando lo que es Irlanda. De momento estamos a nivel de vuelo 120. Hemos acabado de autorizar a 370, por lo tanto vamos a ponerle 370. 370. A ver si lo coge. No lo coge. Buah. Que esto no está siguiendo. Ahora. Pasaremos a una constraint de 230, ¿vale? Pero bueno, de momento ya estamos saliendo de Irlanda rumbo a Múnich. Y vamos a poner un poquito de musiquita. Contacte con Shannon en 132-150. Pues venga, vamos para allá. 132 132 150. Venga, 150. Y así vamos haciendo un poquito. Venga. Lo que sería la comunicación con ATC. Está diciendo que siga rumbo y ya está. Vale, perfecto. Pues venga.
Midland 7163 heading to London 132.45. London 132.45, goodbye, Midland. Clear. London, US Air 49er, repeat flight level 350. US Air 49, what's the maintain? Maintain 350, US Air 49. Chris Air 116, assume the navigation now to Mike Charlie Tango, then reach Wednesday. Mike Charlie Tango and then Wednesday, Swiss Air 116. Tokyo 36, in your test position, just make one complete orbit left and then heading 275 degrees. One orbit left and then heading 275, good there, sir. London, good morning, it's the Virgin 8 with flight level 370 to Wallace. Virgin 8, good morning. London, hello, Seabird 19 Quebec, level 370. Skipper 19 Quebec, good morning. Connect to Manchester, it's the Bolton 1 Bravo 24, landing runway 27 right. Manchester Bolton 1 Bravo 279, 1 unexpected. Shamrock 356, contact Manchester on 118.77. 118.77, Shamrock 356. Shamrock 356, contact centre on 118.77. 118.77, Shamrock 356. Shamrock 356, contact centre on 118.77. 118.77, Shamrock 356. Shamrock 356,
Contact Center on 118.77. 118.77, Shamrock 356. Shamrock 356. Contact Center on 118.77. 118.77, Shamrock 356. Manchester, Shamrock 356. Asking flight number 280 for flight number 370. Shamrock 356, pilot. Continue for navigation. Continue home navigation, Shamrock 356. One X-ray Foxtrot, contact London 131.12, goodbye. 3112, one X-ray Foxtrot. 12 Foxtrot, request direct India to Mike for one as well. That's class contact earlier. Forward 206, level 290, heading on off. Guardian 06, thanks. Scribbler 2957, climb flight level 350, Jet traffic level is interest level. Line level 356, 3957. Seguimos en ruta hasta Múnich. Estamos ahora mismo a 32 millas de Luftu. Acabamos de entrar ya en el Rhein. Hemos salido de Irlanda, estamos ya en el Reino Unido y vamos rumbo hasta Múnich. JCB1, good afternoon. Route to Scoobar, then Mayfield, below to Quebec. Bueno, ya la costa inglesa, sobrevolando ya el Reino Unido. A bordo de este A320 de la aerolínea Aer Lingus.
Vamos a servir un poquito de catering. Okay. Crosser 824, descent by the minutes, landing flight level 8, hold crosser 824. Hello, London, London 597, descending flight level 150, radar heading 150. Level 597, so continue heading, maintain flight level 150. Two user heading 150 and altitude 1, flight level 150, level 597. Ascendiendo a nivel 370, que es nuestro nivel de crucero. Ryanair 044, descent to flight level 230, happy level 25 miles before cockpit. Y unas 9 millas, 9 y 9 son unas 18 millas del top of climb. Cada 8 millas hasta top of climb y otras 9 millas más para estar a nivel de 370. Seafair cargo, today, today. Vamos a mirar un momento el tráfico. No tenemos tráfico aquí. Sí. Tengo activado el tráfico. Ups, sí, otra. Aquí está el tráfico. Inyectado de fly radar. Contact Essex radar 12062, fine. 12062, running 408, bye now. Roughly Lo que pasa es que a estas horas no hay mucho tráfico. Me pone que es aquí hay un Boeing 738 que va de Gran Canaria a Econ November Victor Alpha. Ahora mismo no sé dónde es. Pero lo ha borrado del rango. Bueno, supongo que conforme vayamos llegando a Europa, a más, bueno, Europa, a ver, a Múnich, pues tendremos más tráfico aéreo a través de Fly Radar. Phoenix 5, Whiskey, Roger, just maintain level 310 for main, and upon reaching, continue on the heading to call you back. Maintain flight level 310 on reaching, and maintain. Be with time. Aquí estamos volando en la hora de programación del vuelo en la vida real, ¿vale? Es un vuelo que estamos realizando con Pilots Live, que actualmente estamos yendo ya por esta zona del Reino Unido, que nuestro destino es Múnich, que es un vuelo que salía a las 15:25 UTC y que llega a las 16:56 UTC. Y yo lo he puesto en hora real, por lo tanto estimamos que bueno, llevamos 36 minutos de vuelo, tampoco llevamos mucho rato, o sea, todavía nos queda un ratito.
¿vale? Pero vamos a disfrutar de la música mientras. Estamos a 6,8 de ticas. Voy a abrir el... A ver, aquí el Navigraph. Que vayamos viendo por dónde vamos. Aquí lo tenemos. Estamos llegando a Dicas. Y aquí nos dice que, bueno, a ver, no llegamos por la 26 derecha, sí, era la 26 derecha, a ver. Vamos a cargar todo lo que es el plan de vuelo aquí, las aproximaciones que hemos elegido. Hemos dicho que llegamos por la 26 derecha, por lo tanto, aquí llegamos por la 26 derecha. Y la aproximación era vamos a ver. Aquí. Vamos por la 26 derecha, Rockhill 1 Bravo. Vamos a ver Rockhill 1 Bravo, ¿dónde cae? 26 derecha, ILS, entramos por MIG, esto es correcto. Vale, hacemos así, entramos por aquí. Y Rockhill 1 Bravo, ya está elegido, ya está bien. O sea, de Rockhill iremos a MIG y entraremos por MIG y haremos la aproximación a la 26 derecha de Múnich, del aeropuerto Eco Delta Delta Mike. Dentro de muy poquito sobrevolaremos la ciudad de Londres. Creo que lleguemos a ver mucha cosa, pero creo que por lo menos marcado el aeropuerto de Heathrow sí que lo veremos.
Shamrock 174, descend flight level 70. Declare flight level 70, Shamrock 174. Manchester, good morning. Ground 2 on Bravo, 170 towards Monk. British 902, fly heading 260. 260, which 902? British 902, climb flight for 160. Number 160, British 902. And Manchester, Ryanair 554, any control at 103? 10554, standard inbound speed, please. Oh. Number 9 of the Yankee, 4,400, climbing 6,000 on above the visual. Get an 8 Hotel Yankee, maintain 6,000 for Highland and no speed restriction. No speed, maintain 6,000 above 9 of the Yankee. Easy 149, climb, flight level 100. Flight level 100, easy 149. Reach 575 on navigation as to Wembley. Reach 575 on direct Ramsey. And further flight another 20 miles, reach 575. Copy. Canada 69, the heading to Scottish 129.5. Okay, 129, 22, Canada 69. Excel 3925, turn left now back to Lambourne, keep Lambourne heading 275 degrees, speed 210 knots. That's correct, to Lambourne, leave Lambourne 275, speed 210, Cell 3925. 3925 E first, descend flight level 900. Setting flight level 90, leaving 100 to Cell 3925.
Circle 9, continuous Scottish 129.22. Bye-bye. Okay, US Air 49, 127.22. 129.22, please. Okay, 129. Okay. Beaver 175 to London, 13557. Bye-bye. 13557, Beaver 175, bye-bye. Contact 45, Freeman navigation now, direct to Mike Charlie Tango, then reach Wednesday. Okay, Continental 45, proceed direct to Manchester, and then after that, After Manchester, reach Wednesday, Romeo Echo Mike Sierra India. Roger, roger. So still one there, British 6 Bravo, thank you, maintain 350, 2 Bravo, Gatwick. Ryanair 284, turn left heading 060. Left turn heading 060, Ryanair 284.
thanks for descent flight level 140, flight heading 140. Down to flight level 140, radar heading 140, Canadian 90. Good to see the 3 Bravo, turn right again, please, and flight heading 040. Right, 040. Canadian 90, open the gate to Providence, descent flight level 130. Direct Providence down to flight level 130, Canadian 90. Shuttle 6 Lima on navigation to Marlborough. Cherry 756 on navigation to Marlborough. Aircraft 241, return to Lambourne, base Lambourne heading 275, your speed 220 knots. Speed 220 knots at a float to Lamp, heading 270. Pakistan 762, contact London 128.12, goodbye. 128.12, that's fine. Right. Jet 2 climb Charlie, contact Scottish now 129.22, goodbye. So could you say that again, please? Yeah, 129.22, please, Jet 2 climb Charlie. 12922, Roger, 2 climb Charlie, bye-bye. Bye. Speed 220 knots, not a 93 point. London, good afternoon, Alexander 604, Lavo 350. Alexander 604, thank you, maintain flight level 350. 604. Go to the 456 there, but keep squaring this from here, Bravo, leading 130, 456, lead Lambourne, heading 2753, speed 250 knots. Leave Lambert heading 235, speed 250, go to the 456. Bueno, dado
B-Bird 12 November, climb flight level 140. 0 radar heading 150. Dirt 1 set. B-Bird 12 November, climb flight level 140. Flight level 140, B-Bird 12 November. Buckling 914 down back, you heading 150. A-turn and descending flight level 150 as well, heading 914 down. Ryanair 085 for London 132, decimal 6 to bank. 132.6, sir. 1326, 8 down to bank. 085 bank. Ryanair 404, connecting 160. Land getting 160, Ryanair 404. Ryanair 404, report you're heading to London 131, decimal 12. Speed 19 Quebec, report you're heading to London 131, decimal 12. 131, with heading to 1 Quebec. EG402 with a good rate of descent, descent, flight level 8 today. Good rate of descent, flight level 8, EG402. Flight control, 717, 0350. Reach level 167, thank you, maintain flight level 350. Vector now, direction Redley, Romeo Echo Mike Sierra India. Okay, Redley, 717. Pakistan 725, descent altitude 4,000, QNH 1024 millibar. 4,1024, 725. Can you reduce speed now? 725, maintain speed 220 knots, confirm right heading 240. Right heading 240, Pakistan 725. 725, call dynamic to director 120.4. 1204. Hotel 850, please descend flight level 90. Flight level 90, and 850.
33 Delta Bravo, right 1070. Right, 070, Bravo. Copy London, Britannia 157 Alpha out of 2,000 feet on a constant depart. Only 157 Alpha, full pattern 7710. 7710 coming up. Lady 90, 3220 knots. 220 knots, Canadian Manager. Good afternoon, the direct is digging now, please, at your discretion, stand by level 2900. Back to dig at 11, please, at the discretion, yes, level 2900, to the substation. Figure 743, when able, indicate their speed of 300 knots, so break it, please. When able, 300 knots, the greater speed of 743. Kilos is debut, let's dig in now please, and indicated airspeed now at 280 knots please. Let's begin at 280 knots, fantastic, 7 Continental 67, contact Scottish Control 129.22, bye-bye. Metal 67, bye now. Camera 356, contact Brussels on 125.0. 125.0, Shamrock, retrieve 56. Camera 356, contact center controller 125.0. 125.0, Shamrock, retrieve 56.
okay?
Painting, I guess. Yes. Painting, I guess. Yes.
Shamrock 356. Identify 356. Johannes Center is cross runway 25. Red cross 25, Johannes 728.
Comenzamos el descenso. 5-0. Comenzamos el descenso. 5-0. Roquil con 8 o 3-0. Bueno, vamos. Uno de los 0. Uno de los 0.
Bueno, pues estamos bajando a 130 para estar en Roquila 130. Para estar en Roquila 130. Y vamos un poco justos. Velocidad 280, así que vamos a reducir. Velocidad 280, así que vamos a reducir. Shamrock 356, turn to heading 325. Heading 325, Shamrock 356. Shamrock 356, climb to flight level 250. Climbing to flight level 250, Shamrock 356. Shamrock 10.000. 356, Vamos a bajar a 10.000. 20. A ver si nos... Heading 10.000. 320, Shamrock Vamos a bajar a 10.000. 356. A ver si nos... Como es 10.000, vamos a poner 250. Como es 10.000, vamos a poner 250. Shamrock 356, turn to heading 315. Heading 315, Shamrock 356. Shamrock 356, turn to heading 310. Heading 310, Shamrock 356. Shamrock 356, climb to flight level 250. Climbing to flight level 250, Shamrock 356. Shamrock 356, established. Vemos que no llegamos. 305. Heading 305, Vemos que no Shamrock llegamos. 356. Haremos una espera aquí. Aquí no. Aquí. Haremos una espera aquí. Vamos tarde ya. Vamos tarde. Vamos muy mal. Vamos tarde ya. Vamos tarde. Vamos muy mal. Vamos a hacer aquí un hold. Vamos a hacer aquí Shamrock un 356, hold. turn to heading 305. 260 Shamrock a derecha. A ver si da tiempo. A derecha. A ver si da tiempo. Acabamos de programar unas esperas aquí porque nos interesa llegar a 10.000. Unas esperas aquí porque Shamrock nos interesa llegar a 356, 10.000. turn to heading 300. Heading 300, Shamrock 356. Shamrock 356, climb to flight level 250. Climbing to flight level 250, Shamrock 356. Haciendo las esperas mal. Shamrock 356, establish and maintain heading Haciendo las esperas 290. mal. Heading 290, Shamrock 356.
Shamrock 356, turn to heading 285. Heading 285. Shamrock 356. Si conseguimos llegar a los 10.000 nos saldremos y ya está. Conseguimos llegar a los 10.000 nos saldremos y ya está. Conseguimos llegar a los 10.000 nos saldremos y ya está. Shamrock 356, turn to heading 290. Heading 290. Shamrock 356. Shamrock 356, establish and maintain heading on 295. Heading 295. Shamrock 356. Shamrock 356, climb to flight level 250. Climbing to flight level 250. Shamrock 356. Bueno, vamos a ver la carta de aproximación. Bueno, vamos a ver la carta. Tenemos que estar a 5.000, así que vamos a programar ya 5.000. Tenemos que estar a 5.000, así que vamos a programar ya 5.000. Shamrock Tenemos que estar a 5.000, 356. así que vamos a programar. En Gudek. 5.000 en Gudek. Shamrock Aquí 356, ya vamos a turn to poner heading ya las 300. luces de landing. Heading 300. Aquí ya vamos a Shamrock poner ya las 356. luces de landing. Luces de landing. Ya hemos cogido curso más o menos. Me interesa estar a 5.000 aquí para pillar la aproximación ya. Estar a 5.000 aquí para pillar la aproximación ya. Shamrock 356, climb to flight level 250. Climbing to flight level 250. Shamrock 356. Voy a reducir a 220. Voy a reducir a 220. Shamrock 356, establish and maintain heading on 300. Heading 300. Shamrock 356. Shamrock 356. Vamos a revisar los metars de destino. Vamos a revisar Climbing to los flight level metars 250. de Shamrock destino. 356. Vamos a revisar los metars.
tenemos 1017. 0404, 1017 y menos 1. 0404, 7 y menos 1. 0404, 7. 0, 8, 027. 8, menos 1 sigue igual y esto será 04 a 4. 040 4 no. 040, o sea que tenemos que poner un 1027. 1027. ¿Cuánto hacemos? ¿Cuánto hacemos? Una transición de 5000. Una transición de 5000. Shamrock 356, turn to heading 295. Heading 295. Shamrock 356. He activado el LS, he activado y el localizador LS, he activado y el localizador LS. Está aquí establecido en el localizador. Está aquí establecido en el localizador. Shamrock 356, climb to point level 250. Así que vamos a bajar a 180. Shamrock Así que vamos a bajar a 180. Y vamos a poner ya un punto de flap. Y vamos a poner ya un punto de flap. Ponemos frenos. Ponemos low, frenos. Low. Armamos spoilers. Armamos spoilers. Aquí está. Esta es. Aquí está. Y marcamos ya. Esta es. Una aproximación. Marcamos ya. Una aproximación. Ponemos velocidad de aproximación. Ponemos velocidad de aproximación. 135. 135. Que es lo que nos marca aquí. Que es lo que nos marca aquí. 134. 134. Y ya está, ya la ha pillado. Entonces aquí ya vamos a poner y ya está, ya la ha pillado. Entonces esto era 1027. Venga, va. Esto era 1027. 7. Otro punto de flap. Otro punto de flap. Coge. Oh. 17. 17. Y 1027 rápidamente aquí, 1027 y 1027 rápidamente aquí, 1027 trabajando. Sigue bajando. Vale. Otro punto de flap. Otro punto de flap. Me marca 100. Me marca 100.
Shamrock 356, climb to flight level Vamos 250. tren, Shamrock Climbing to flight level 250. Shamrock vamos tren, 356. full flaps, Shamrock 356, establish and maintain heading of full 300. flaps, Heading 300. Shamrock 356. Heading 300. Shamrock 356. Shamrock 356, turn to heading 300. Heading 300. Shamrock 356. entramos por la 28 izquierda, nos tendremos que ir por la derecha. Entramos por la 28, 26, nos tendremos que ir por la derecha. Sí, sí, 26 derecha. 26 derecha. Vale. Quitamos piloto automático. Shamrock Quitamos 356, piloto turn to automático. heading 300. Lo llevamos en manual. Heading 300. Shamrock 356. Lo llevamos en manual. Shamrock 356, climb to flight level 250. Shamrock. Climbing to flight level 250. Shamrock 356. Climbing to flight level 250. Shamrock. Shamrock 356, establish and maintain heading of 300. Heading 300. Shamrock 356. Cogemos. Cogemos. 50, 40, 30, 20, retard. Vale. Retroceso. Muy bien. Retroceso. Muy bien. Pisamos un poquito freno. Y nos vamos a salir por aquí. Un poquito freno. Y nos vamos a salir por aquí. Shamrock 356, turn to heading 300. Heading 300. Shamrock 356. Delta Echo Yankee, contact Martin 12405. 12405, Echo Yankee. Bien. 3798, 75019. Parking brake. Vamos a ver dónde estamos. Hemos salido por. A ver dónde estamos. Shamrock Hemos salido 356, por. climb to flight level 250. Alfa 9 parece ser. Shamrock 356. ¿Cómo se llamará de ser? ¿Cómo se llamará de ser? Al follow me. Al follow me. Para que nos dé parking. A ver en dónde. Para que nos dé parking. A ver en la carta de. Esta. Un momento. Llegadas. Shards. De este.
Vamos a decir lo que nos... por aquí. 180 y algo. Sí, a ver si atinamos. Por aquí. 180 y algo. Sí, a ver si atinamos. Por aquí. 180 y algo. Sí, a ver si atinamos. Shamrock 356. Climb to flight level 250. Shamrock. Climbing to flight level 250, Shamrock 356. Climbing to flight level 250, Shamrock 356. Es que todos son pequeños. Es que todos son pequeños. Vamos a aparcar aquí. 184. Vamos a aparcar. Venga. 184. ¿Por mí? Sí. Venga. 180. ¿De qué compañía? ¿Por mí? Pues de Lufthansa, porque estamos... ¿De qué compañía? Pues de Lufthansa, porque estamos... ¿De qué compañía? Ponemos los flaps. Ponemos los flaps. Quitamos las throw, quitamos la solución, ponemos Shamrock throw, la 356. runway. Climb to flight level 250. Dice que llegan 3 minutos el follow me. Que me están infernando po. Llegan 3 minutos el follow me. Que me están infernando po. Llegan 3 minutos el follow me. Un minuto. Ah. De 3 minutos a un minuto es que va lanzado. Un minuto. Ah. De 3 minutos a un minuto es que va lanzado. Un minuto. Ah. De 3 minutos a un minuto es que va lanzado. Avance 5463, proceed direct Linksum. Avance 5463 with Winchester, clear the frequency please. Proceed direct Linksum. Proceeding Linksum. Yes, and continue climb flight level 190. Linksum and climbing 190. 22 segundos, venga. Llega. Míralo, beba. 22 segundos, venga. Llega. Míralo, beba. 22 segundos, venga. Llega. Míralo, beba. Venga. Parking brake. Quitados. Venga. Parking brake. Quitados. Vamos a ir encendiendo la PU. Vamos a ir encendiendo la PU. Vamos a ir encendiendo la PU. Shamrock 356. Climb to flight level 250. Shamrock. Climbing to flight level 250, Shamrock 356. Climbing to flight level 250, Shamrock 356.
Bueno, pues ya hemos hecho otro vuelo de Aer Lingus. Ya hemos hecho otro vuelo de Aer Lingus. Esta vez sí que hemos cumplido con más de las 5 horas de vuelo que teníamos por contrato, con lo cual tendremos suplemento de un 5% de lo que nos paguen por todas las horas de vuelo que hemos hecho. Shamrock 356. Establish and maintain heading on 305. Shamrock. Heading 305. Shamrock 356. Heading 305. Shamrock 356.
dentro de las programaciones que quedan pendientes y dentro de las programaciones que quedan pendientes tendríamos esta de Dublín a Split, que está interesante. Ir hasta Croacia. Ir hasta Croacia. Y después de Dublín a Génova o de Génova a Dublín. No todos los vuelos los voy a hacer en directo, ni los voy a grabar. No todos los vuelos los voy a hacer en directo, ni los voy a grabar. Pero bueno, algunos sí. Cuando acabemos con Aer Lingus, quizás me planteé ya pegar el salto a Norteamérica. ¿Vale? Coger alguna compañía de Norteamérica y empezar a volar por el norte de Norteamérica. Pues ya está. Ya se retiran. Está todo correcto. Así que nosotros no tenemos más que despedirnos. Que lo paséis bien. Que os distraigáis, que es lo importante. Que espero que os guste el vuelo. Y que os gusta, pues os suscribáis al canal, porque así también ayudáis y a mí me dais un subidón al ver que somos más. Y ya está, no queda más, ¿vale? Así que hasta el próximo directo. Hasta el próximo directo. Venga, muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Que lo paséis bien. Que lo paséis bien.